Bien, jóvenes, vamos a ver tumores óseos. Antes le vamos a dar las gracias al doctor por haber aprendido el proyecto. Ya ven que los compañeros a veces son buenos dirigentes, pero dirigentes dirigen, ¿no? Por acá, por allá, como el tránsito. Bien. Entonces vamos a continuar con las pláticas. Para ver tumores óseos. Los tumores óseos son aquellos tumores de los huesos, pero hay tumores que se originan ahí, tumores que se originan en otro lado, que serían los tumores secundarios, y hay tumores que parecen tumores pero no son tumores, y a eso le llamamos pseudotumores. Entonces, revisando las clasificaciones, tenemos la clasificación de la OMS, la clasificación de Ellington, y vamos a ver que los tumores óseos se localizan en algunas partes de los huesos. Pueden estar en la diáfisis, en la epífisis, en la metáfisis, y esto es del fémur, de la tibia, pero también del pie, de la mano. Entonces, su etiología todavía es desconocida, aunque por ahí estaba revisando algunas teorías sobre el origen, y el cuadro clínico va a ser obviamente más agresivo en los tumores malignos que los tumores benignos, y el diagnóstico lo deben hacer ustedes de inicio, un diagnóstico radiológico, porque los tumores benignos muchas veces no van a dar dolor. Ahora, cuando yo empecé a estudiar medicina y estaba viendo tumores óseos en el sexto semestre de medicina, a nosotros solamente nos pasaban ya pues así, pura letra, y nos hablaban como si fuera un poema, ¿no? De cómo era un triángulo de Goldman, cómo era una capa de cebolla, pero no la veíamos. Tampoco había Google para revisar algo más. Nos mandaban a la biblioteca, que sus artículos estaban como los de Google, ¿no? Como de 2010, 2003, pero aparte había que buscarlo, a ver si había. En cambio ahora, revisaba ese artículo que no es tan nuevo, pero me gustó, el 2003, porque el médico general, ante una lesión ósea que sospecha que es tumoral, debe ver si es pseudotumor, tumor benigno o tumor maligno. Y eso era lo que estábamos prácticamente viendo al inicio. Ese artículo se lo voy a mandar. Si nosotros vemos que hay un tumor, entonces debemos pensar primero si no es una metástasis, pero esto va a depender de la edad del paciente. De origen desconocido, mama, pulmón, riñón, colon, tiroides, colon, y en segundo lugar el mieloma múltiple. Y por último los verdaderos tumores óseos malignos primarios. Esto no me parece mal, sin embargo, con lo que van a ver ustedes se van a dar cuenta que la información a veces no es como uno quisiera que fuera, o sea, muy clara. Como en el fútbol, el tiro de penal es ¿a cuántos metros? A 11 metros. Ya, las medidas de la cancha deben ser las reglamentarias y el penal se va a tirar de ahí, y todos sabemos que se va a tirar con una pelota de fútbol.
no con una pelota de básquet. Un tiro de 3 puntos, de tiro libre igual, ¿no? O de 2 puntos en el básquetbol. Pero en la medicina pareciera que un árbitro nos dice una cosa y otro árbitro nos dice otra, y ustedes tienen que hacer su propio criterio, ¿no? Bien, entonces revisé el resumen de ese artículo y para ver si nosotros manejamos lo mismo que ellos manejaban con respecto a las radiografías. La radiología simple de exploración inicial sin el ataque prácticamente coinciden en muchas cosas. Ahora, ¿cómo se produce? Por la producción de sustancia osteoide, que sería la sustancia que normalmente produce el osteoblasto, pero aquí lo va a producir una célula maligna. Entonces va a tener una producción de un hueso que no es un hueso normal. Esta es de la clasificación de la OMS, que también van a encontrar ahí. Si es de células productoras de hueso, de células productoras de tejido fibroso y de tejido cartilaginoso. Bien. Entonces, vamos a iniciar por algo que ustedes ya conocen. Un paciente con un tumor óseo es un paciente politraumatizado, traumatizado o ortopédico. Yo pregunto, si un paciente que tiene un tumor óseo es un paciente politraumatizado, traumatizado u ortopédico. Por lo tanto, si es un paciente ortopédico, tenemos que manejarlo con qué entonces, ¿cómo debemos abordarlo? No importa que me pongan la diapo ahí, no sé, por historia clínica, ¿verdad? Entonces, tenemos que abordarlo como todos los pacientes ortopédicos que les evalué en su primer examen y les voy a evaluar en el segundo examen. Se tiene que abordar con la historia clínica. Entonces aquí me voy a regresar a ese punto. Todo paciente polifracturado, politraumatizado, lo vamos a abordar con la evaluación inicial, que es el protocolo de la ATS, que consiste en preparación, triage, revisión primaria, reanimación auxiliar de la revisión primaria, consideraciones de traslado, revisión secundaria, auxiliar de la revisión secundaria, auxiliar de la revisión secundaria, reevaluación y monitoreo, tratamiento definitivo. Todo paciente que se esguinzó el tobillo, que tiene juanetes, que le salió un quiste sinovial en la muñeca, que le salió un quiste sinovial en la rodilla, que se lastimó los meniscos, todos esos pacientes, si no fueron golpeados, si no fueron traumatizados, son pacientes ortopédicos y los vamos a ver con la historia clínica. Así empecé mis primeras clases, ya no deben tener dudas, no lo vamos a cambiar, así es. Entonces, un paciente con un tumor óseo lo vamos a evaluar o revisar con la historia clínica. Ahora, no nos podemos tardar con la historia clínica todo el día. Los pacientes que vamos a ver en los hospitales son muchos. Los pacientes que van a ver en el internado son muchos. Entonces, todos esos pacientes que vamos a ver en el internado tenemos que verlos rápido y bien. Entonces, para eso les hacía énfasis en
Esclarecimiento actual, interrogatorio de aparatos y sistemas. El interrogatorio de aparatos y sistemas, doctor, ¿cuáles aparatos y sistemas? 12 serán. ¿Sí? 12, bien. Dime 5. No, porque si no llevas un orden, te vas a tardar pensando. Y nosotros los médicos debemos pensar cuando debemos pensar. Cuando no debemos pensar, nuestra mente descansa. Si en el internado ustedes están pensando, ¿qué le pido al paciente? Que me dijeron, piden una radiografía simple de tobillo. ¿Qué radiografía le voy a pedir al paciente? ¿Ya le dije? No, ¿verdad? A todos los pacientes les debemos pedir anteroposterior. Las radiografías simples, todos los pacientes es anteroposterior. Pero en el hombro y en la cadera solamente se pide anteroposterior. En todas las demás vamos a pedir una más. Entonces, si yo le digo a la doctora, doctora, por favor, pídele una radiografía a ese paciente que se cruzó del hombro. ¿Qué radiografía vas a pedir? Una antes, pero hace con medio apellido. Anteroposterior del hombro. Si el paciente se cayó y piensa que tiene una fractura de cadera, le voy a decir al doctor, piden una radiografía de cadera. Dije unas. ¿Cuál debe pedir él? Una AP de cadera derecho o izquierdo. Entonces, cuando ya se piden las laterales, solo se dicen cervicales. todavía no es continuado. Por eso Todavía estoy en la primera grada. Falta subir a la segunda. Entonces, todas pedimos AP. AP de hombro, AP de caderas, ahí sí pedimos AP. En todas las demás, vamos a pedir AP lateral, excepto en la muñeca y en el pie. Entonces, ahora sí vas voy contigo. Si yo te digo que le pidas al paciente una radiografía cervical simples, ¿qué le vas a pedir? ¿Por qué les cuesta tanto ponerle nombre y apellido? Porque siempre les preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Diría. Nombre y apellido. Cuando firmen ustedes, nombre completo lo marcan la norma oficial mexicana 004 SCA 2003 del expediente clínico. 2013 del expediente clínico. Entonces, él me tiene que contestar anteroposterior y lateral de la columna cervical. Como si fuera inglés. What's your name? My name is, como dice, soy fulano de tal. Bien, entonces, ¿cuáles son las que vamos a pedir? AP y oblicuo, ¿verdad? ¿Y cuál es el excepto? Muñeca y pie. ¿Por qué piensas que es excepto? Ya te vi mi doctora que no es una buena respuesta. ¿Por qué no estás pensando? Porque la lateral de mano solo se veía, o sea, la proyección sería así, entonces. Porque en la lateral de la mano se montarían los huesos. En la oblicua se van a ver separados. Entonces, en la lateral de la muñeca no tenemos problema porque es la muñeca. En la lateral del tobillo no tenemos problema porque los huesos uno es más grande, otro es más pequeño. ¿De acuerdo? Bien. Ahora,
La historia clínica consta de qué, doctor? La historia clínica. ¿Qué más? Todos los elementos. ¿Cuáles más? ¿Qué más? Entonces, la detección del cáncer de huesos lo vamos a hacer por historia clínica. Es obvio que tenemos que saber cómo es la historia clínica y, como les he repetido, de memoria. Para poderla saber de memoria, primero la comprendí y luego me la aprendí de memoria. Porque si no, de nada va a servir que les diga, vamos a explicarlo con historia clínica. Bien, entonces, es un paciente ortopédico, vamos a ver historia clínica, le vamos a pedir radiografías simples. Si es una radiografía de rodilla, doctora, vamos a pedir radiografías simples. Antero, posterior, lateral de la rodilla izquierda o de la rodilla derecha. Cuando el paciente pueda caminar, en los casos de las articulaciones que son de carga, que son cadera, rodillas y tobillos, vamos a pedirlas paradas. Entonces, AP de rodilla, de pie y descalzo, y lateral 90 grados. Pueden pedir también AP de rodillas en posición en bipedestación y lateral a 90 grados ahora. ¿Por qué a 90 grados? Porque a 90 grados la rótula se coloca exactamente en la línea del fémur, ¿sí? En esa posición. Si la rótula coincide, es una rótula normal. Si la rótula está más arriba, es una rótula alta. Si la rótula está más abajo, es una rótula baja. Y por lógica, la rótula tiene un desgaste mayor. Bien, entonces, con la tomografía y con la resonancia, podemos hacer ya la delimitación de los tumores. Pero para ver si hay metástasis, si hay diseminación a otro lugar, se pide la gamografía ósea. Por eso ayer les mandé una entrevista con el doctor Cisneros, que es el médico que hace las gamografías aquí en Chiapas. Y entonces él les explica varios tipos de gamografía que hay, se lo explica a la gente en general. Vamos a pedir gamografía con MIBI, M-I-B larga I, para que podamos ver metástasis. Gamografía con MIBI. Porque con la gamografía podemos ver una fractura por estrés de un maratonista, pero no va a ser con la misma que es para detectar un tumor. MIBI, M-I-B-I. Este estudio, lo más invasivo que es que le inyectan una sustancia en la vena y toman el estudio. No necesitamos hacer biopsia en ese momento para saber si es maligno y si tiene metástasis. Nos va a decir ya si hay metástasis a otros huesos. Ese mismo estudio podemos utilizar cuando buscamos artritis séptica, infección de las articulaciones, que no es tumor, pero no lo vamos a hacer con gamografía con MIBI. La gamografía
tomografía con MIBI es cuando buscamos tumores. Bien, entonces, ese cuadro los va a poner pensativos. Y aparte de ponerlos pensativos, les va a permitir ahorrarse el trabajo cuando ustedes tengan un paciente con un tumor. ¿Por qué? En primera los vas a poner pensativos porque van a ver que este grupo que está entre 21 y 25 años ya aparece por los tumores malignos y benignos. Y entonces, si pueden ver ahí, van a ver que uno de los tumores malignos que se pueden presentar es el osteosarcoma y el otro el sarcoma de Ewing. Entonces, si una persona de la edad de ustedes llega a su consultorio, de entrada, antes de hacer cualquier otra cosa, ustedes pueden ver su cuadrito y darse cuenta que tienen que poner mucha atención en los tumores malignos que están ustedes acá. Un sarcoma de Ewing, un osteosarcoma convencional que ya se pasó acá, un fibrosarcoma y un histocitoma fibroso maligno. Cuando le pidan la radiografía, si ven el tumor, si agarro y le doy una consulta, venga en 2 semanas, le voy a mandar medicamentos para el dolor, le vamos a pedir otros estudios, ustedes pueden checar la radiografía y checar en Google imágenes del tumor fulano, si están viendo el número y lo comparan una y otra, si se parece. Y entonces de entrada ustedes ya tendrían el diagnóstico incluso de certeza, sin haberle hecho estudios de resonancia y de tomografía, utilizando la tecnología. Eso no lo van a poder hacer si le preguntan a la IA, si le dan todos los datos, ¿qué tumor tiene? No les va a poder decir la IA. En cambio, ustedes sí le van a poder ver en Google cuál tumor es. Por eso este cuadro es tan importante, que les pongo la referencia ahí. Y aunque la referencia no es nueva, sigue siendo válida en los artículos que he revisado. Por ejemplo, un niño de 1 año, de 2 años, si tiene un tumor de huesos maligno, es un neuroblastoma metastásico. Y si se dan cuenta, en todo el cuadro no hay un solo tumor benigno que tenga. Lo voy a revisar. Se ve limpio todo. Solamente tenemos 1 y 2 años tumor maligno. En el primer año nada, benigno, solamente un maligno. Y en el segundo año ya tenemos 2 benignos y el mismo tumor maligno. Ahora, si ven la edad de sus papás, la edad de nosotros, entonces no hay un solo tumor benigno que aparezca. Todo lo que aparezca en nosotros tiene que ser maligno. ¿Por qué detectamos tumores benignos entonces en personas de 55 años? Porque ya lo tenía y de repente le tomamos una radiografía o se fracturó y nos damos cuenta que tenía un tumor. Preguntas hasta ahí. Entonces, nos tenemos que preguntar, en la medicina tenemos que pensar, tienen que aprender a pensar para que les vaya bien como médicos. Yo no tengo la menor duda de que les vaya bien. Eso, con solamente ser de la Pablo, ya está como garantizado. Porque han cumplido cierto programa con mucho entusiasmo, sin poco entusiasmo, pero han llegado hasta el 8º porque han logrado sortear todo eso.
Entonces, de que les vaya bien no me cabe la menor duda. Si quieren ser muy exitosos, entonces tienen que aprender a pensar y analizar, y tienen que tener muchas cosas de memoria. Bien, y una de las cosas que nos sirve es preguntarnos: si el tumor es serio o no. Si el tumor, ya con solamente ser un tumor, ya nos tenemos que poner a pensar. Lo mismo si llega un niño que nos llevan sus papás y nos dicen: doctor o doctora, te traigo a mi hijo, a mi hija con un dolor. Y entonces nosotros: no se preocupe, seguramente es dolor de crecimiento. No nos atrevamos a decir que es un dolor de crecimiento si no lo hemos revisado bien. Si donde le duele, que supongamos que es el muslo, no hemos tomado una radiografía para ver si no se trata de un tumor. Antes de que le digan: mire, entonces yo podría decirle: miren, probablemente es un dolor de crecimiento, pero déjenme solicitar unos estudios para que completemos la valoración y veamos si no hay nada. Yo, después de que lo revisé, pienso que no hay nada, pero debemos estar seguros. Yo sé que a ustedes les han enseñado diferente, les han enseñado primero la clínica, y eso me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Alguien aquí que me diga por qué me preocupa, a ver si logra atinar por qué me preocupa. Tal vez porque no tenemos la clínica bien aplicada. Eso. No lo sabemos bien el paso de la historia clínica, no lo sabemos bien lo del interrogatorio y los aparatos del sistema, no lo sabemos bien lo de la exploración, y nuestros maestros nos dicen: primero es la clínica. Sí, pero ¿qué clínica? Y luego dos, yo no estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de la clínica, puede ser que en el niño toquen ustedes el muslo y no sientan nada raro, pero ven la radiografía y ven una imagen tumoral. Y entonces ahí la clínica me está ayudando por el dolor, porque el dolor me está avisando que no es normal. Otra cosa que deben pensar es: cuando un paciente se llegue quejando de dolor, lo primero que debemos pensar es que el paciente tiene dolor. No pensemos: es que está deprimido, está deprimida, está fingiendo, se perdió con su papá, se perdió eso. Para el médico tiene que ser muy objetivo. Primero debemos pensar que tiene dolor y entonces hacer una buena historia clínica muy rápido. Porque cuando digo una buena historia clínica, no me refiero a que se pasen una hora haciendo la historia clínica. Bien, voy a cerrar con algo. ¿Quiénes han ido a clínica conmigo acá? Nadie. Bueno. Entonces, por ejemplo, en la exploración física que les he enseñado, yo les digo a los que van conmigo: siempre voy a observar al paciente, aunque voy a revisar el hombro. Lo veo caminar de delante a atrás. He revisado a todos los compañeros y a todos les hemos encontrado defectos o detalles. Por supuesto que si te revisan a mí me van a encontrar como mí. Médicamente hemos encontrado que apoyan en paro, que apoyan. Hay compañeros que tienen lesiones de la rodilla, lesiones de meniscos, etc. Entonces, observamos, luego sigue palpación, me salto el paso de palpación, hago primero el de los arcos de movilidad porque es de frente. Levante los hombros, baje los brazos, haga esto, mueva aquí, camine de puntas, camine de talones. Entonces ahí estoy revisando arcos de movilidad, fuerza muscular y prácticamente ya estoy haciendo hasta miotomos. Cuando ya voy a hacer la palpación, ya hago maniobras especiales y ya completo. Luego también les he enseñado que una mini historia clínica podría ser incluso hasta un SOA.
pero tienen que tener los elementos de la historia clínica que le preguntaba la doctora y que seguramente en el grupo tampoco me los van a poder decir completos. O sea, no es una cuestión nada más de la doctora. No están acostumbrados ustedes a memorizarlo y cuando enfrentan al paciente no saben qué decirle. Les digo a mis alumnos de clínica, bueno, ahí está tu paciente, por favor, pregúntale. Yo me hago como que estoy escribiendo y se quedan así y empiezan a preguntarle, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Nosotros no vamos a empezar por la ficha de identificación y ahí ya tenemos todos los datos. ¿Qué debemos preguntar? ¿Por qué vino a la consulta? Pero antes de preguntarle por qué vino a la consulta, deberíamos distraerlo. Y entonces, ¿cómo lo distraemos? ¿Ha hecho mucho frío ahorita? Sí, se hace mucho frío, doctora, es que... ¿Y por qué viene a vernos? Entonces entran así y luego suavemente van a su problema. Porque el paciente cuando llega con nosotros tiene miedo de que tenga un tumor, tiene miedo de algo. Y llega acudiendo a nosotros a pedirnos ayuda. Bien. Preguntas o comentarios, tenemos 4 minutos. En todas las generaciones me recuerdan siempre como un maestro un poco duro. Pero yo creo que cuando ya están con sus pacientes, porque luego ya cuando son cirujanos, cirujanas, internistas, etc., es raro el que no me respeta como maestro. Todavía. Digo, ya siendo especialistas. Porque al final de cuentas lo que les estoy enseñando es lo que les va a servir en su vida profesional y lo que les va a dar éxito. Ustedes hacen esos pasos que hemos dicho, del interrogatorio para los sistemas complementando el padecimiento actual y revisan a su paciente bien, pero rápido, y van a tener mucho prestigio y muchos pacientes. Y como hemos dicho, un médico general puede cobrar 100 pesos, puede cobrar 550, puede cobrar 700. Mientras el paciente se lo pague, puede tener 30 pacientes esperando. De acuerdo, no hay un precio estándar. Bueno, jóvenes, nos vemos.